lo que muchos creen, muchos creen que estamos ya en el apocalipsis, ¿no? ¿Vos qué opinas con eso? ¿Qué relación tenés entre lo que está pasando ahora, crees que hay entre lo que está pasando ahora y todas las profecías apocalípticas que se ven, no solo en el Apocalipsis, también en Daniel y en otros libros de la Biblia? Bueno, personalmente, no quiero escupir hacia arriba, ¿no? Sí, sí. Porque puede ser de que uno se pueda llegar a equivocar, pero personalmente yo no encuentro una relación entre lo que estamos viviendo actualmente con la idea del fin del mundo, o el día de Cristo, el día del juicio, o al menos la antesala. No encuentro un vínculo entre ambos, te soy sincero. Ujú. A ver, a nosotros nos toca vivir una situación que creo que nunca nos habríamos imaginado, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado de que íbamos a estar ya más de 2 meses encerrados en nuestras casas? Porque, bueno, hay una cuarentena, dado que hay una gran pandemia, etcétera, etcétera, toda la historia que conocemos. ¿Quién hubiera imaginado tal cosa? Parece ser un escenario bastante apocalíptico, y no solamente es algo que ocurre en Argentina, sino que en todos lados del mundo parece de que esto está afectando en mayor o menor medida, de una u otra manera, nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, cuando miramos el panorama que al presente nos toca vivir, decimos, a ver, parece ser de que todas las cartas están jugadas sobre la mesa para que Cristo esté a punto de venir, ¿no? Pero yo creo de que no es tan así. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Si nosotros comparamos lo que está ocurriendo actualmente con cosas que han ocurrido en el pasado, me parece que los que vivieron ciertos escenarios en el pasado estarían más justificados en creer de que Cristo estaba a la vuelta de la esquina antes que nosotros. Te doy un ejemplo. Imagínate 1918, la fiebre española. La fiebre española mató entre 20 a 40 millones de personas. O sea, lo que actualmente estamos viviendo, pero ni siquiera cerca, ¿se entiende? Ni siquiera podemos llegar a decir de que es algo parecido, bajo ningún punto de vista. La pregunta es, ponete a pensar en algo, la pregunta es, si un cristiano en 1918 veía lo que ocurría a su alrededor, veía la cantidad de millones de muertos que se acumulaban, al parecer, mes tras mes. La pregunta es la siguiente: ¿no hubiese estado justificado en creer de que Cristo estaba a la vuelta de la esquina? ¿Que esta peste era una de las señales, tanto lo interpretes como Mateo 24 o Apocalipsis, de que Jesús estaba a la vuelta de la esquina? Hubiera estado tremendamente justificado. El tema está en que pasaron 102 años y Jesús todavía no volvió. No solamente eso, vayamos más atrás, la peste negra. La peste negra, dicen algunos, es muy difícil de calcular la cantidad de gente que ha matado, ¿no es cierto? Pero dicen algunos de que se llevó en aquel entonces un tercio de la humanidad. Un tercio de la humanidad se llevó la peste negra. La pregunta es la siguiente: personas que estuvieron viviendo en ese escenario apocalíptico, ¿no hubieran estado justificados a pensar de que estaba ahí a la vuelta de la esquina la venida de Jesús? Pasaron 500 años y seguimos nosotros acá, aguardando a nuestro Señor. Con esto que estoy diciendo, que no creo en la segunda venida de Jesús, bajo ningún punto de vista. Yo creo en la segunda venida de nuestro Señor. Yo creo en el día de Cristo. Yo creo en el día del juicio final. Creo todas esas cosas. Lo que sí creo también es que al presente, los seres humanos nunca vamos a estar justificados en decir o en sostener de que el tiempo actual que estamos viviendo, es el tiempo que describen las profecías. Porque las profecías son profecías. El lenguaje de la profecía es muy simbólico. El lenguaje de la profecía es muy abstracto. El lenguaje de la profecía es muy complejo para, para nosotros asegurar certezas. ¿Se entiende? Tenemos que ser un toque más humildes y decir, che, a ver, bueno, puede ser y puede ser. A ver, hoy nosotros atravesamos una situación de pandemia, una situación de un virus que está llevando la vida de miles de personas, pero, a ver, puede ser de que esta sea una de las primeras fichas para que luego de una serie de eventos que se vayan relacionando uno tras otro, llegue el evento de la segunda venida de Jesús. Lo desconocemos, pero por lo que en el presente estamos viviendo, no podríamos afirmar tal cosa. Por dar un ejemplo, también hay muchas ideas
dando vuelta en las redes sociales, principalmente vos que sos una persona que trabaja en redes sociales, sabrá esto. Mucho se habla del nuevo orden mundial, ¿está bien? Ahora, yo no contradigo de que haya un nuevo orden mundial. Capaz que sí, no lo sé. Siempre trato de mantenerme al margen con respecto a todas las cosas de conspiraciones y demás. Siempre trato de mantenerme al margen. Parece ser de que esta vez, a ver, cuando vos mirás para un lado, mirás para el otro y decís, che, a ver, acá algo raro está pasando. Pero más allá de eso, todos hablan de un nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿por qué creemos que un nuevo orden mundial sería la antesala de la venida de Jesús? ¿Por qué creemos eso? ¿Se entiende? ¿Por qué vinculamos la idea del nuevo orden mundial con la venida de Jesús? Vayamos de vuelta a la historia, vayamos al tiempo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo un nuevo orden mundial. Y a ver, ubicate en aquel entonces, ubicate en ese entonces. En ese entonces se levantaron las masas en contra no solamente de los reyes, sino también de la iglesia. Era un movimiento netamente anticristiano. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es la misma. Una persona cristiana que haya vivido en la Revolución Francesa, donde se mataban de a cientos por día, ¿no hubiese estado justificada en creer de que ese nuevo orden mundial era la antesala a la venida de Jesús? Probablemente. Te doy otro ejemplo de la historia. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial trae un nuevo orden mundial. De hecho, las Naciones Unidas y todo el globalismo que vemos hoy empieza a surgir a través de estas guerras, la famosa Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial trajo un nuevo orden mundial. Ahora, el tema está en que la Primera Guerra Mundial ocurrió hace más de 100 años y todavía Jesús no vino. Una persona que haya vivido la Primera Guerra Mundial hubiera estado justificada en creer de que Jesús ya en cualquier momento hubiera venido. ¿Por qué? Porque era la primera vez que las grandes potencias del mundo se enfrentaban en lo que parecía ser un combate en el planeta Tierra. ¿Se entiende? O sea, una guerra a esa escala no se había visto jamás en la historia. ¿No hubieran estado justificados también en creer de que esa era una señal de la antesala de la venida de Jesús? Vayamos al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Se levanta un loco queriendo conquistar el mundo, matando judíos a las masas. La pregunta es, ¿este no es el anticristo? Automáticamente de vuelta, los cristianos de aquel entonces, ¿no hubieran pensado, Hitler es el anticristo? Esta es la antesala de la... Entonces, hemos vivido a lo largo de la historia un montón de eventos que al presente de ese momento nosotros hubiéramos estado justificados en creer de que era el fin del mundo, de que Cristo estaba a la vuelta de la esquina, y pasaron los años y Jesús todavía no volvió. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir para concluir con la pregunta que me hacías. Nosotros podemos estar justificados en creer de que el coronavirus y todo lo que está pasando en la actualidad está vinculado con la segunda venida de Jesús. Yo, mi humilde opinión, Santiago, yo diría, al presente no puedo hacer tal afirmación. Conociendo la historia, yo no puedo hacer tal afirmación. Otra cosa es, ¿qué es lo que ha de pasar mañana? Yo no conozco lo que ha de pasar mañana. Mis juicios se basan en base a lo que pase hoy. Mañana puede ser de que todo esto desemboque en un orden mundial único, una persona que se levanta como único gobernante que está en contra de los cristianos, que manda a matar a los cristianos, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, las cosas son diferentes. Pero al presente hoy, me parece que ni siquiera hay una ligado al coronavirus, ni siquiera me parece que haya una persecución directa a los cristianos. Entonces, me parece que llegar a pensar hoy de que esto es la antesala de la venida de Jesús es un poco apresurado. Muy buena tu respuesta. La verdad no lo había visto nunca así, tenés mucha razón en tu opinión. Obviamente, rescatamos, o sea, aclaramos a la gente que es nuestra opinión del asunto, es lo que nosotros opinamos del tema. Igual me gustó mucho la respuesta que diste, honestamente, tengo que ser sincero, no lo había visto así nunca, acabas de dar una respuesta, yo no lo había pensado de esa forma,